Imagina un lago en calma, espejo perfecto de un cielo sin viento. Nadie grita, no hay fuego, no hay explosión en el sentido que aprendiste a temer. Y sin embargo, esa misma noche, el agua va a exhalar una nube que no se ve y va a robarle el aire a un valle entero. La tragedia empieza con un silencio fácil de amar. Superficie lisa, grillos, algún perro, una lámpara en una ventana lejana. Todo parece estable, todo parece seguro. El peligro esta vez no tiene chispa, tiene densidad. En 1986 en Camerún, el lago Nyos lanzó al mundo una palabra nueva para la mayoría: erupción límnica. No hubo lava, no hubo ceniza, hubo dióxido de carbono puro escapando de golpe del agua profunda. La nube, pesada, se deslizó como un animal sin forma. A medianoche los árboles ni siquiera se movían. Luego, un zumbido bajo, quizá un temblor breve, quizá lluvia fría cayendo sobre la superficie templada. Entonces, una columna blanca que no era vapor, una ebullición que no quemaba, una respiración que no perdonaba. La nube de CO2, más densa que el aire, derramó su cuerpo por las laderas, se metió por los caminos, entró en casas abiertas, apagó lámparas, apagó conversaciones, apagó pulmones. En pocas horas, una cifra imposible: 1.700 personas. No hubo llamas que señalar, no hubo edificios calcinados, no hubo humo negro que pudiera fotografiarse como culpable. Hubo cuerpos dormidos en posturas de costumbre, hubo animales caídos junto a cercas, hubo silencio donde el día anterior había mercado. Para entender por qué un lago explota sin fuego hay que bajar, no a la orilla, sino a sus capas. Muchos lagos tropicales de cráter viven en equilibrio estable pero frágil, agua superficial cálida, agua profunda fría, sin mezclarse por años. El fondo recibe dióxido de carbono desde abajo, filtrado por el subsuelo volcánico. El gas se disuelve porque la presión es alta y la temperatura es baja. Se guarda como una deuda, invisible, a la espera de una excusa. La excusa puede ser un deslizamiento de tierra, una sacudida leve, una noche de lluvia fría que enfría la superficie y la vuelve pesada, o un viento inusual que revuelve la columna. Entonces, una porción de agua cargada sube un poco y el gas empieza a liberarse. Ese desahogo no se detiene, porque cada burbuja que nace empuja a más agua a subir y a soltar aún más gas. Es una reacción en cadena a escala de lago. El resultado es un geyser de espuma y niebla que no arde pero mata. Lo que pasó en Nyos tiene otra palabra técnica que suena a mito: lago meromíctico. Significa que sus capas rara vez se mezclan. Esa quietud es belleza y es riesgo. Es la alfombra bajo la cual se barre un volcán gaseoso. En la superficie nadie sospecha. Pescas, lavas, conversas, duermes. Bajo tus pies, el agua profunda se está cargando como una botella de refresco, agitándose lentamente durante años. El tapón es el equilibrio térmico. La mano que lo abre puede ser una brisa. Cuando la nube corre ladera abajo, lo hace como un líquido transparente. Desplaza el aire normal y lo sustituye por un aire sin oxígeno. Las velas se apagan, los motores se apagan, los pulmones se apagan. El cuerpo no tiene tiempo de negociar. Quien intenta huir se encuentra con un enemigo que no se ve y que se pega al suelo. Solo quien sube, quien alcanza una colina, quien tropieza hacia arriba, tiene una oportunidad. La frontera entre vivir y morir puede ser una piedra a tiempo. Los días siguientes fueron una coreografía de preguntas. ¿Cómo explota un lago sin fuego? ¿Cómo se guardó tanto gas sin que nadie lo notara? ¿Cuánto tardará en volver a pasar? La ciencia de pronto tuvo que hablar con aldeas enteras. No era la primera vez que pasaba algo parecido. En 1984, el cercano lago Monún había liberado una nube pequeña, 37 fallecidos. Fue un aviso que no alcanzó a convertirse en alarma global. Nyos se encargó de escribir el manual. Los testimonios son trozos de sombra. Una familia que cena y siente un olor débil, una niebla que se mete por la puerta, un perro que cae sin ladrar, un niño que se despierta y vuelve a dormir sin entender. La muerte como una pausa. La explicación cuando llega suena a receta. Fuente volcánica de CO2, agua profunda fría que puede disolverlo, estratificación estable, disparador que revuelve, liberación abrupta, reacción en cadena ascendente, nube densa en valle estrecho, asfixia. Parece simple, no lo es. ¿Cómo se desarma un lago cargado? La respuesta inventó una palabra práctica: desgasificación.
Instalaron tuberías desde el fondo que permiten que el agua cargada suba por sí sola y libere el gas en una columna controlada. Es como abrir el tapón cada día un poquito. La idea tiene una elegancia brutal. La propia presión del gas impulsa el flujo. El sistema se autoaspira y mantiene el lago por debajo del umbral peligroso. No hay milagros. Hay sifones que cantan. Y hay monitoreo con paciencia. No basta con un tubo si el lago ha guardado gas por años. Hacen falta varios. Hacen falta sirenas. Hacen falta planes de evacuación. Hacen falta mapas de refugio en alto. Hacen falta radios que suenen incluso cuando el miedo manda callar. Nios también tenía otro riesgo silencioso. Su dique natural era frágil. Un colapso súbito habría vaciado el lago valle abajo. Hubo refuerzos, hubo obras, hubo mitos que se deshicieron con concreto y trabajo. La seguridad es suma. ¿Qué hace que un lago se convierta en botella de gas? La respuesta está en el calor, en la geología y en el clima. Si el fondo recibe CO2 del subsuelo, si el agua profunda se mantiene fría y si el lago no se mezcla, la trampa está lista. El viento y las estaciones mezclan muchos lagos templados, pero en los tropicales de cráter, encajonados, rodeados de paredes, esa batidora natural se debilita. Entonces, el CO2 puede acumularse en silencio. Nadie se alarma porque no hay espuma. Hay quietud. El CO2 no huele a la distancia, no irrita como un gas ácido, no duele al principio. Cuando desplaza el oxígeno, la cabeza se vuelve pesada, el cuerpo cede, el sueño llega. Es una trampa que no anuncia su mordida. Hay otra palabra útil: hipercapnia, demasiado CO2 en la sangre. Pero en Nios no hablamos de medicina individual, hablamos de geografía saturada. Un valle que por horas fue una cámara sin aire respirable, un aula sobre la densidad del aire enseñada a golpes. Después de Nios, llegaron las cartografías del peligro. ¿Qué lagos en el mundo tienen química y forma para guardar gas? ¿Dónde hay población en valle? ¿Qué ruta seguiría una nube densa? ¿Cuánto tiempo tendrías para subir? La prevención empezó con un lápiz y un mapa. Y entonces aparece un nombre que pesa: Lago Kivu. No es pequeño, no está solo, tiene ciudades en sus orillas, tiene millones de personas viviendo cerca. Y no solo guarda CO2, también guarda metano. Kivu es un gigante entre Ruanda y la República Democrática del Congo. Su profundidad y su calor sostienen una estratificación aferrada, capas que casi no conversan. En esa conversación rota crece un inventario de gas que no cabe en una metáfora corta. El metano se forma por procesos biológicos en el fondo, el CO2 por fuentes volcánicas y por descomposición. Juntos hacen un caldo energético y peligroso. Si se libera de golpe, la nube densa puede asfixiar, y el metano, si encuentra chispa, puede arder. Por eso Kivu preocupa y ocupa. A diferencia de Nios, aquí hay proyectos que extraen metano para producir electricidad. Al sacar gas de manera controlada, reduces presión y riesgo y ofreces energía. Es una ciencia que se convierte en luz y en seguro. Pero la extracción no es un acto simple. Hay que respetar las capas, no mezclar más de lo debido, no crear remolinos que acerquen el fondo a la superficie. Una planta mal operada podría convertirse en un dedo indiscreto. La gestión de Kivu se apoya en normas, monitoreo continuo, límites de extracción por zona, planes de emergencia. El lago tiene reglamento, un manual vivo que se ajusta con datos. No es paranoia, es estadística aplicada a vidas. La gente en las orillas tiene derecho a saber qué sirena sonará, qué colina es segura, qué carreteras suben y no bajan, qué escuela sirve como refugio. Prepararse es tender un puente entre la ciencia y la puerta de tu casa. Volvamos a Nios para aprender del detalle. La columna de agua que sube arrastra burbujas y crea espuma. La liberación puede durar horas. Quienes llegaron al amanecer vieron una superficie desordenada, peces flotando, árboles con hojas lavadas por niebla sin olor. Aquel día, incluso los vehículos que entraron en la nube se apagaron. Los motores de combustión necesitan oxígeno tanto como nosotros. La nube robó ambos latidos, el humano y el mecánico. La densidad del gas escribió la escena. Hay números que ayudan a imaginar. El aire normal tiene alrededor de 0,04% de CO2. Una nube como la de Nios puede tener porcentajes cientos de veces mayores. A esos niveles el cuerpo no negocia. No hay voluntad que lo cambie. ¿Puede el cambio climático influir en estos riesgos? No hay una respuesta única, pero el clima puede alterar patrones de lluvia, temperatura y vientos, y con ello la estabilidad de algunas masas de agua. Si el exterior cambia la balanza, la mano que abre el tapón puede ser distinta. La vigilancia moderna usa boyas con sensores, perfiles de temperatura, conductividad,
Concentración de gas disuelto. El lago se convierte en un paciente al que le tomas el pulso a diario. Si sube la fiebre, hay protocolos. Si baja, hay respiro. Las tuberías de desgasificación con su espuma constante son una imagen rara pero tranquilizadora. Ese rocío blanco es vida. Es la prueba de que el gas sale guiado, de que el lago respira sin gritar. Es el sonido pequeño de una catástrofe que no ocurre. Los mapas de riesgo dibujan flechas de gravedad. El CO2, pesado, seguirá la forma del valle. Por eso las salidas deben subir, no rodear. Por eso una linterna y una colina pueden valer más que un coche en la noche equivocada. La educación salva sin titulares. Simulacros, carteles, radios, acuerdos con iglesias, mercados y escuelas. La respuesta correcta es una coreografía local. Saber qué hacer cuando no se ve el enemigo. Hay también un respeto renovado por la química del paisaje. Un lago no es solo agua y horizonte, es memoria de gases, es geología líquida. Un valle no es solo camino, es canal potencial para una nube que baja. El lenguaje cambia con la experiencia. Decir erupción ya no convoca solo a un cono de fuego, convoca a una orilla que de pronto respira mal. Decir alarma ya no es gritar incendio, es también tocar una campana para que la gente suba. Algunos preguntan si un lago así podría producir una ola. La respuesta es que el propio levantamiento de agua puede desplazar superficie y generar un oleaje local. Pero la ola por sí sola no fue el asesino en Nios. La nube lo fue. No todo lago volcánico es un Nios en potencia. La receta necesita ingredientes y tiempos. La mayoría se mezcla con estaciones, ventila su fondo, evita la trampa. La ciencia no asusta por vicio, discrimina por causa. Sin embargo, donde hay ingredientes, la negligencia costaría demasiado. Un tubo que no se mantiene, un sensor que no se calibra, un plan que nadie ensaya, son grietas que invitan al gas a tomar su vieja voz. La historia de Nios también es una historia de cooperación. Equipos locales e internacionales, ingenieros, geólogos, vecinos. La solución fue técnica y social. El duelo se honró con tuberías, con datos y con memoria. La memoria importa porque el peligro es invisible y silencioso. Si no se cuenta, se olvida. Si se olvida, se repite. Una placa de metal en una escuela vale tanto como un gráfico en un congreso. Los relatos de los supervivientes enseñan el mapa íntimo de la nube. Dicen que los pájaros cayeron, que los ríos quedaron quietos, que incluso el eco parecía ausente. Es el retrato de un mundo por minutos sin aliento. Hoy, cuando miras una foto de un lago hermoso, puedes ver dos cosas a la vez. Belleza y estructura, cielo y química. Una superficie amable y tal vez un fondo que estudias con cariño y respeto. La energía del metano en Kivu puede encender bombillas y hospitales. Esa misma energía, si se libera mal, puede avivar chispas equivocadas. Por eso la ingeniería allí es vigilancia y promesa al mismo tiempo. Los modelos numéricos juegan a revolver lagos en computadoras. Simulan lluvia fría, simulan vientos raros, simulan deslizamientos. Buscan límites, buscan umbrales. Quieren que la primera vez ocurra en una pantalla y no en una noche de mercado. La comunidad científica comparte protocolos como recetas de familia. No por misterio, sino por responsabilidad. Un sifón bien instalado en Camerún enseña a un ingeniero en África Oriental y a otro en América Latina y a otro en Asia. Los habitantes enseñan, además, dónde duele de verdad. Por dónde baja la niebla en invierno, qué veredas suben rápido, qué colina tiene buena sombra, qué iglesia abre su puerta incluso si falla la luz. La gestión del riesgo es técnica y es costumbre. Hay un aprendizaje que parece pequeño, pero no lo es. Tomar en serio los rumores del paisaje. Si un lago empieza a oler distinto, si un agua se vuelve más amarga, si los peces flotan raro, si las velas se apagan sin causa, informa, pregunta, sube. También hay que mirar con cariño el lenguaje de la prensa. No, el lago no explotó en llamas. No, no hubo volcán clásico esa noche. Sí, hubo una erupción, pero fue de gas disuelto. Las palabras afilan la prevención. En escuelas, una maqueta con una botella de refresco explica a niños lo que un valle necesita saber. Agitas, abres, sale espuma. Después dices, imagina esa espuma transparente, imagina que pesa, imagina que baja. Ya entendiste más que ayer. La tecnología moderna añade cámaras térmicas, estaciones meteorológicas, balizas que mandan datos por satélite. El lago hereda un pulso público. Lo que antes era rumor, ahora es gráfico. Lo que antes era azar, ahora es umbral. Hay una pregunta íntima en todo esto. ¿Cuánto de nuestro miedo viene de la imagen del fuego? ¿Cuánto de nuestra calma viene de no ver el gas?
La naturaleza se mueve también en lo invisible. Aprender a mirar lo que no brilla es una ética. Si alguna vez viajas a un lago de cráter en zona volcánica, mira, aprende, pregunta si hay tuberías, pregunta si hay sirenas, pregunta por la colina más cercana. No es paranoia, es un gesto sencillo de cariño con la vida. La historia de Nios, Monoun y Kibu nos regala una metáfora poderosa. No todo lo que mata ruge. A veces mata lo que desplaza, lo que ocupa un lugar que antes era aire. A veces prevenir es abrir un grifo antes de que reviente. Y también nos deja una esperanza concreta. La ciencia sí puede cambiar la balanza cuando escucha a tiempo. Un tubo, un sensor, una asamblea, un simulacro. 4 cosas humildes que juntas escriben otra noche. Imagina ahora el mismo lago en calma, años después. La tubería canta, la columna blanca es discreta, los mercados vuelven, los niños aprenden la palabra densidad sin miedo. La belleza regresa, no porque olvidaste, sino porque miras distinto. Imagina Kibu respirando con relojes y límites. Plantas que extraen metano sin despertar al monstruo, electricidad que enciende hospitales y escuelas, familias que entienden por qué una sirena es una amiga. El futuro cabe en esa disciplina. Al final, un lago que explota sin fuego nos enseña a escuchar la física del aire, a prestar atención a lo pesado que no se ve, a lo profundo que no habla, a entender que un valle es una campana y que el gas puede tocarla. La noche en Nios sigue siendo un recuerdo que invita a la humildad, no para vivir con miedo, sino para diseñar con respeto, no para alejarnos del agua, sino para convivir con su respiración, no para cerrar los ojos, sino para abrirlos mejor. Si este viaje por el lago invisible te encendió una pregunta, acompáñanos. Suscríbete a Univérgico en YouTube, activa la campana y comparte este video con quien respira cerca del agua contigo. Cada semana exploramos ciencia, cosmos, naturaleza y misterio con historias que sorprenden y emocionan.